Muy buenas noches a todos los participantes de este interesante evento y muchas gracias, amigo Nilton, al Colegio de Abogados del Cusco y a la entidad Lex Academic Perú. Muy honrado de poder participar en este evento con la finalidad de poder conversar acerca de un tema de actualidad, la oralidad y la prueba en el proceso civil, que es como hemos denominado a nuestra disertación de esta noche. Hemos considerado, ¿no?, desde ya que la temática que vamos a abordar va a obedecer a lo siguiente, ¿no? En primer lugar, hablaremos de la oralidad, ¿no?, cómo incursiona la oralidad en el proceso civil, cuál es la manera como se está adecuando ya en los procesos civiles a la oralidad y evidentemente su aplicación práctica, ¿no?, a través de las audiencias remotas que ustedes conocen, que se han acelerado debido justamente a la pandemia del COVID-19. Seguidamente hablaremos de la prueba, ¿no?, el derecho a la prueba, medios probatorios, medios probatorios típicos, atípicos y los sucedáneos. Todo ello en el marco de la oralidad. Así ha sido diseñada nuestra disertación de esta noche y es lo que nosotros les adelantamos. Bien, podemos ir avanzando ya, mi querido Nilton, con las diapositivas. La oralidad y la prueba en el proceso civil. Ponemos de inicio un hermoso libro del profesor Mauro Capelletti, ¿no?, distinguido profesor italiano que nos visitara el año 1984 en el congreso organizado por la Universidad de Lima y a quien tuve el gusto de conocer. Su obra magna, Oralidad y las pruebas en el proceso civil, que en cierta manera ha inspirado mi disertación de esta noche. Una nueva forma de desarrollar el proceso civil. Efectivamente, la oralidad es un principio importante que siempre se ha venido, digamos, utilizando en el proceso. Allá en el pensamiento del profesor Mauro Capelletti, la oralidad permite que el proceso sea más rápido y más eficaz. Y ha habido siempre una dicotomía entre oralidad y escrituralidad. Ya decía en la vieja Casona de San Marcos, del maestro Mario Alzamora Valdés, que la oralidad se imponga en el proceso va a constituir una necesaria medida para que el proceso avance y deje de lado la escrituralidad. La escrituralidad, en realidad, jamás se va a perder, decía el maestro, porque siempre va a darse la primacía de, ya sea de la oralidad frente a la escrituralidad, pero siempre el proceso va a ser escrito, siempre. Que se aplique a la oralidad es la preeminencia de la oralidad frente a la escrituralidad. Y es verdad, las actas de las audiencias, las actuaciones que se producen en el proceso, se dan justamente en el marco de la escrituralidad. Pero la oralidad es lo que se emplea como herramienta. Avanzamos, mi querido Nilton. ¿Cómo se introduce la oralidad en nuestro sistema? Tenemos el Código Procesal Penal, Decreto Legislativo número 957 del año 2004. ¿Ha logrado reducir los plazos procesales? Sí, efectivamente, y también ha disminuido la carga procesal. El año 2004 se introduce con el Código Procesal Penal y vemos pues los éxitos en el campo penal. En la nueva Ley Procesal del Trabajo, la Ley 29.497, el año 2010, también se han obtenido resultados óptimos, resolviéndose las causas con evidente celeridad. No sucede lo mismo en el campo del proceso civil. No hay una norma. Nuestro Código Procesal Civil, inspirado en el proceso por audiencias, luego fue perdiendo las audiencias y nos quedamos solamente con la audiencia de saneamiento, la audiencia de pruebas, ¿no?, habiendo perdido el saneamiento procesal y la audiencia de conciliación. Sin embargo, creativamente, los señores jueces de la Corte Suprema, encabezados por el presidente de la comisión, que es el doctor Héctor Lama More,
han realizado todo un trabajo interno de parte de todo con los jueces de Lima y de diferentes lugares del Perú para finalmente expedirse la resolución administrativa número 015-2020 PCPJ, el 4 de febrero del 2020. La misma que aprueba el reglamento de actuación para los módulos civiles corporativos de litigación oral. Ahí está propiamente la partida de nacimiento de la oralidad. Avancemos, de la oralidad en el sistema del proceso civil. Es así que el módulo corporativo de litigación oral en la Corte Superior de Justicia de Arequipa viene a constituirse en el pionero, ¿no? El iniciador de la oralidad en el Perú. El 26 de diciembre del 2018, en Arequipa, se crea pues el módulo corporativo civil de litigación oral, buscando reemplazar la justicia de papel por la oralidad como sistema, como método de lograr la eficiencia del proceso civil. En Lima, nuestra Corte de Lima también ha creado el primer módulo de litigación oral mediante la resolución administrativa 310 del año 2019, en la que ya se vienen sumando otras cortes como Lima Norte, La Libertad, Ventanilla e Ica, de tal manera pues que no existiendo un ordenamiento legal propiamente que surja del Congreso, los jueces creativamente han logrado instaurar la oralidad a través de la resolución administrativa a la que ya hemos hecho alusión. ¿Avanzamos? Tenemos que hacer un pequeño deslinde entre dos códigos fundamentales en el Perú. El Código de Procedimientos Civiles de 1911 y el Código Procesal Civil de 1992. Evidentemente que el Código de Procedimientos Civiles de 1911, inspirado en la Ley de Enjuiciamientos Civiles Española de 1881, tenía un corte dispositivo, vale decir, el proceso es cosa de partes, una concepción privatista, en donde la escrituralidad era, digamos, la forma como se llevaban a cabo las actuaciones. Esta legislación de nuestro viejo Código de Procedimientos Civiles de 1911, pues adolecía de ser excesivamente escrito y la cultura del papel era pues la manera como los expedientes crecían y crecían y crecían y los procesos no se solucionaban. ¿Había preeminencia de la escrituralidad sobre la oralidad? Sí, había comparendos, se llamaban en esos tiempos, con el Código de 1911, comparendos donde se utilizaba la palabra hablada, pero había mayor, digamos, utilización de la escritura. Es así que el Código Procesal Civil de 1992, que se puso en vigencia en septiembre del año 1993, recoge lo que los profesores universitarios ya venían señalando como la solución. A la cabeza de ellos, Mario Alzamora Valdés, recordado maestro del proceso civil, iniciador y fundador de los estudios científicos del proceso civil en el Perú. Se habla de una concepción publicística del proceso civil, que el proceso civil permita llevar adelante la solución del conflicto de intereses de las personas y logre ulteriormente la paz social. Esto se debe hacer como una de las tareas fundamentales del Estado a través del Poder Judicial y a través de los jueces encargados en cada uno de los juzgados correspondientes. La concepción publicística del proceso civil es totalmente opuesta a la del principio, a la concepción privatista del viejo Código de Procedimientos Civiles de 1911. Es así donde empezamos con una nueva concepción, un nuevo modelo que prestigiaba el principio de inmediación procesal. El principio de inmediación permitía la cercanía directa entre las partes frente al juez. Y ello trae desde ya, como colofón, la aplicación de la oralidad. La oralidad como
que podemos denominarla como el uso de la palabra hablada, ¿no? En la que, vuelvo a repetir, que se aplique a la oralidad no descarta la escrituralidad, porque siempre va a haber escritos, las actas de las audiencias, las resoluciones siempre se van a dar en el papel, se van a dar escriturariamente, pero la oralidad se va a utilizar como herramienta de trabajo. La palabra hablada va a primar sobre la escritura. Y en el Código de 1992 surge ese espíritu motivador que le da Juan Monroy Gálvez del proceso por audiencias. ¿Avanzamos? El proceso por audiencias. El proceso por audiencias nace con el proceso de conocimiento, ¿no? Modelo que nace con el Código Procesal Civil de 1994, en el cual había 3 audiencias. La audiencia de saneamiento, la audiencia de conciliación judicial y la audiencia de pruebas. La audiencia de saneamiento tenía como objeto que el juez, frente a las partes, deslinden plenamente las posibilidades de la existencia de algún error improcedente, que no se cumpla con alguno de los presupuestos procesales o que se adolezca, digamos, de algún requisito fundamental, que en este caso tendría que ver con la validez de la relación jurídico-procesal. En la audiencia de saneamiento se lograba justamente que el proceso quede libre de cualquier situación que permita luego plantear nulidades, ¿no? Entonces, la audiencia de saneamiento tenía pues como objetivo, ¿no?, lograr que el proceso quede completamente limpio de posibles vicios procesales, o la falta de presupuestos procesales, ¿no?, o también el no cumplimiento de las condiciones de la acción. También el proceso de conocimiento tenía la audiencia de conciliación judicial, donde una vez que se determinaba el objeto de la controversia, se buscaba que el juez actuaba como un conciliador intraproceso y de esta manera podría darle solución al conflicto de intereses a través del avenimiento de las partes, ¿no?, quienes llegaban finalmente a una solución a su conflicto de intereses. Y finalmente, si no había conciliación judicial, pues ya venía la audiencia de pruebas. Es decir, el litigio estaba ya planteado. Ese es el modelo que inspira a nuestro Código Procesal Civil de 1994. Pero valgan verdades, existiendo una vocación de la oralidad en el proceso, ¿no?, el proceso por audiencias, sin embargo, hemos podido ver que desde el año 1992 en adelante se ha ido perdiendo la vocación por audiencias, de tal manera que la audiencia de saneamiento se convirtió en solamente un auto de saneamiento, ya sin presencia de las partes, solamente con la decisión que emitía el juez, y desapareció la conciliación intraproceso. Y nos hemos quedado con la audiencia de pruebas. Ese es el marco que tienen los señores jueces, ¿no?, en el momento en que deciden apostar por la oralidad, ¿no?, y el proceso por audiencias. Ahí tenemos digamos, el origen del modelo del CPC del año 93, ¿no? El profesor Alberto Dos Reis, distinguido profesor brasileño, nos señala pues que los antecedentes remotos de nuestro código están en el Código Procesal Civil portugués de 1939 y el Código Procesal Civil brasileiro de 1939. Sus antecedentes directos, el Código Procesal del Proceso Civil brasileño del 73 y el Código Procesal Modelo para Iberoamérica del artículo 1122 específicamente. Son digamos, aquellos que motivaron, ¿no?, la existencia de nuestro código. En cierta manera, ¿no?, le dan una inspiración, es lo que quiero decir. ¿Avanzamos? Bien, ante ese marco que les acabo de señalar, de cómo ha venido transcurriendo el tiempo
Desde la dación del Código Procesal Civil, surge la oralidad en el proceso cuando, inspirados en esta concepción de la oralidad, los jueces deciden a través de sendas comisiones de reforma del proceso civil, que actualmente preside el juez supremo Héctor Lama More, creativamente impulsan la oralidad en el proceso civil a través del juicio por audiencias. Y es así que en este marco se dicta la resolución administrativa número 015-2020, CEPJ, el 4 de febrero de 2020, que da lugar finalmente a la aprobación del reglamento de actuación para los módulos civiles corporativos de litigación oral. Obviamente, hay que felicitar a los jueces que desde dentro justamente inician una reforma tan interesante, creativa, ¿no? Esperaron a que el Congreso dé una ley, no la da hasta ahora, y los mismos jueces han logrado, pues, creativamente dictar una resolución administrativa a través de la Corte Suprema, y ya se viene trabajando con la oralidad. ¿Qué significa la oralidad? La oralidad va a significar que el sistema se va a corporativizar, tal como sucede en el campo del proceso penal. El juez se dedica a resolver sus expedientes y el administrador se encarga del módulo. La labor administrativa del juzgado la hace el administrador a través del módulo corporativo y el juez se dedica solamente a resolver las causas. ¿Avanzamos? ¿Qué ventajas nos da el sistema oral? Son muchas. Primero, como ya señalé inicialmente, es el predominio de la palabra hablada y el uso de los escritos se ve reducido, porque se concentran en las audiencias, ¿no? Ya hablaremos de las dos audiencias, la audiencia de saneamiento o preliminar y la audiencia de pruebas. Se concentra en estas audiencias, digamos, la palabra hablada, ¿no? En la decisión se utiliza la oralidad. También hay una inmediación del juzgador con los litigantes. Me podrán decir, sí, pero es remoto. Sí, efectivamente, es remoto. Pero esta actividad virtual remota que se realiza se lleva adelante de todas maneras con la presencia de las partes a través del control que hace el juez remotamente en vía digital de la presencia física de las partes procesales. Consecuentemente, lo remoto no elimina para nada el concepto de inmediación que el juzgador tiene frente a los litigantes. La identidad de las personas físicas que constituyen el tribunal, ¿no? Son conocidos los sujetos procesales y quién dirige el proceso. Se resuelven de modo conjunto todas las cuestiones interlocutorias que se dan al interior del proceso a través de la audiencia. Ello va a permitir que se pueda sentenciar de inmediato, ¿no? Lo cual es desde ya una gran ventaja. El juez tiene ya en la retina, tiene en el cerebro el aspecto esencial. Ya se dio el alegato de apertura, se actuaron los medios probatorios y por lo tanto el juez está ya en la posibilidad de emitir sentencia. Porque ya tiene una idea completa del caso. El proceso oral es más breve. Los participantes tienen que prepararse, sin duda. Debe haber mayor estudio de los participantes acerca del aspecto, la controversia de intereses, ¿no? Hay superior disposición en solucionar el problema y sobre todo se favorece de tal manera lo cognoscitivo en el proceso, ¿no? Hay mayor interés en lograr el conocimiento pleno de la causa petendi. Mientras que en los procesos escritos, ¿no? Hay mayor extensión, el uso del papel se convierte en una asombrosa disposición de escritos y eso en cierta manera aparta a los sujetos procesales del juez. ¿Avanzamos? La Constitución Política del Perú. Vamos a hablar acá rápidamente, solo a modo enunciativo, de cuáles son los instrumentos que permiten la aplicación de la oralidad. La Constitución Política del Perú, en el artículo 138,
que brinda las bases para la administración de justicia, es la primera herramienta que se ha utilizado. El principio de no dejar de administrar justicia por vacío o deficiencia de la ley. Del mismo modo, el Poder Judicial aplica estos principios constitucionales para implementar la oralidad y la celeridad en los procesos civiles. Y eso se viene dando ahora con las audiencias remotas. ¿Avanzamos? Avance, por favor. El Código Procesal Civil, nuestra herramienta natural, que es el Código Procesal Civil, en el artículo 5º del título preliminar, establece la aplicación de los principios de inmediación, concentración, economía y celeridad procesal. Inmediación, la presencia del juez de modo directo y de las partes. Concentración, los actos procesales no se diseminan, no, al contrario, se juntan en los grandes actos, en este caso en las audiencias, la audiencia preliminar y la audiencia de pruebas, que va de la mano con otro principio importante, que es el de economía procesal. Economía en los trámites, economía no se dispendia, digamos, los trámites, no se extienden, sino, al contrario, se eliminan aquellos trámites que no tienen ningún sentido, ¿no? Se va, digamos, a lo esencial, ¿no? También se habla ahora de una economía en gastos. Evidentemente que cuando se economiza en los trámites, ello origina también una mejora económica en los litigantes. Y celeridad procesal. La celeridad constituye un fundamento esencial del que siempre se ha hablado. ¿Qué cosa es la celeridad? La celeridad la entendemos en el campo del proceso como aquella herramienta, perdón, aquel principio que sirve para que el juez resuelva, ¿no?, dentro de los plazos previstos. Es decir, que resuelva la causa sin mayor dispendio de tiempo, ¿no? De tal manera que no se utilice mayor tiempo del que sea necesario para resolver. Eso es celeridad, ¿no? ¿No? Rapidez en el desarrollo de las audiencias. Lo cual no quiere decir que por resolver de manera apurada se vaya a resolver mal. De lo que se está hablando es de resolver dentro de los plazos, ¿no?, evitando los trámites suntuosos o rutinarios que no tienen mayor implicancia o significación. De otro lado, tenemos el artículo 204 del Código Procesal Civil, en el que se inspira la audiencia de pruebas, modificado por el artículo 2 de la Ley 30.293, ¿no?, que también coadyuva, digamos, a la audiencia de pruebas, de la que vamos a hablar más adelante. Avancemos, estimado Nilsson. El artículo 430 del Código Procesal Civil, una vez que se admiten los medios probatorios, se corre el traslado de la demanda y se tiene por ofrecido los medios probatorios. De otro lado, tenemos el artículo 2 del título preliminar y el artículo 202 del Código Procesal Civil. Principio de dirección del proceso. El juez es el director del proceso. Ello significa de que tiene como vocación llevar adelante un proceso que debe seguirse por las normas del debido proceso, vale decir, evitando que se vulneren garantías mínimas, porque lo que se busca es un resultado acorde con los medios probatorios ofrecidos por las partes. Siendo el juez el director del proceso, también es el destinatario de la prueba. Y como destinatario de la prueba, tiene la dirección en la audiencia de pruebas. Su presencia es importante bajo sanción de nulidad, ¿no? O sea, no puede sustituirse al juez bajo ningún punto de vista. Más aún, si es justamente en la audiencia de pruebas, en donde va a desarrollar y llevar a cabo la manera como, digamos, los medios probatorios se van actuando y van produciendo en el juez convicción frente a los hechos planteados por las partes. El artículo 51 del Código Procesal Civil establece facultades genéricas del juez para concentrar la duración del proceso. El artículo 50, inciso 1, también inspira el deber del juez de procurar la economía procesal. Y el artículo 5 del título preliminar
de obtener la economía procesal dirigiendo el proceso en el menor número de actos procesales. Está dándose énfasis al principio de economía procesal. ¿Avanzamos? Bien, ellos son las características y las bases que han inspirado a lo que ahora constituye la Resolución Administrativa número 015-2020, que establece y aprueba el 4 de febrero del 2020 el Reglamento de Actuación para los Módulos Civiles Corporativos de Litigación Oral y establece el procedimiento de actuación de los juzgados especializados del Módulo Civil Corporativo de Litigación Oral. Avanzamos. Hasta que llegamos a nuestro tema, la oralidad en la etapa probatoria. Las pruebas, todos ustedes saben, se ofrecen en la etapa postulatoria. Una vez que se admite la demanda, se notifica a las partes y las partes, ¿no? Finalmente, al ofrecer en los actos postulatorios, medios probatorios, estos serán debidamente calificados en el saneamiento probatorio. Avancemos. Cabe destacar que la oralidad en nuestro tema de la prueba se va a dar en dos aspectos importantes. Yo diría dos actuaciones fundamentales. Las dos audiencias, como son la audiencia preliminar y la audiencia de pruebas, que están descritas en el Reglamento de Actuación para los Módulos Civiles Corporativos de Litigación Oral. Veamos la primera audiencia. Avancemos. La audiencia preliminar. También podemos denominarla audiencia de esclarecimiento de hechos. Está prevista en el artículo 36 de nuestro reglamento y permite, en primer lugar, el contacto inicial con los justiciables. El juzgador escuchará los hechos contenidos en los escritos de demanda y contestación en los escritos postulatorios, ¿no? O cabeza de proceso, como yo los llamo. Y allí podrá llevarse a cabo los alegatos de apertura, que es lo que precisamente distingue al proceso oral. La oralidad, ¿no?, implica necesariamente la presentación de los alegatos de apertura, que es la presentación de la teoría del caso. La teoría del caso es la presentación de el primer momento en el cual las partes, ante el juez, ¿no?, le explican de manera oral en qué consiste su teoría del caso y los componentes fáctico, componente legal y el componente probatorio de su teoría del caso. El juez va a escuchar directamente, ¿no?, la forma como las partes plantean sus argumentos, ¿no?, y queda plenamente identificado el fondo de la controversia. También en la audiencia preliminar se va a dar la posibilidad de que se solucione el conflicto por medio de la conciliación. Ello permite depurar en cierta manera el proceso mismo, ¿no? Porque si es que concilian las partes, ahí terminó todo. Ahora bien, puede ser el caso de que sea necesario sanear el proceso ante la posibilidad de algún vicio procesal. El incumplimiento de algún presupuesto procesal que tiene que ver con los requisitos de la demanda, con la capacidad procesal de las partes, ¿no?, o la competencia del juez. Como también la posibilidad de que se haya incurrido en algún vicio procesal. Defectos en la notificación, un emplazamiento inválido, etc. Luego la propuesta de puntos controvertidos por las partes, ¿no? Las partes tienen, digamos, la posibilidad de proponer los puntos controvertidos. El juez los va a fijar finalmente como director del proceso. Luego viene la evaluación del material probatorio, ¿no?, la calificación propia de los medios probatorios presentados por las partes, que tienen que ser medios probatorios útiles, pertinentes al objeto de la controversia. Aquellos que no tengan esta característica van a ser rechazados de plano por el juez. Esto se denomina saneamiento probatorio. Finalmente, si es que existen medios probatorios pasibles de ser actuados, como son la declaración de parte, declaración de testigos o pericias, eventualmente se citará a la audiencia de pruebas. De no ser necesario,
la actuación de medio probatorio, el juez tiene la posibilidad de disponer el juzgamiento anticipado. Avanzamos. La audiencia preliminar, pues, de la manera como acabamos de detallar, cuenta con las siguientes fases. Los alegatos de apertura, que es la manera a través de la cual las partes, demandante y demandado, presentan su teoría del caso ante el juez. Presentan los hechos que sustentan su petitorio, presentan los medios de prueba, y de esta manera es la primera información que tendrá el juez civil del conocimiento de los hechos que plantean las partes oralmente. La invitación a conciliar que va a hacer el juez, ¿no?, atendiendo a la posibilidad de llegar a un entendimiento. El saneamiento procesal para efectos de analizar si se cumple con los presupuestos procesales, ¿no?, la capacidad procesal de las partes, la competencia del juez, los requisitos de la demanda, ¿no?, si se cumple con ellos, o en su defecto la posibilidad de algún vicio procesal que se hubiera cometido, o la presencia de algún, digamos, aspecto que impidiera, digamos, el cumplimiento de la relación jurídico-procesal válida. Eso se denomina saneamiento procesal, y es la famosa instancia que creara el distinguido profesor brasileño Alfredo Bussait, ¿no?, quien es el creador del despacho saneador. Así se denomina, el despacho saneador. Inspiración luso-brasileña que nuestro código ha recogido, conforme hemos podido ver antes, según señala el profesor Alfredo Dos Reis, ¿no?, las bases del código brasileiro, ¿no?, que ha sido aplicado en nuestro Código Procesal Civil. Entonces el saneamiento procesal aquí se aplica, pues, en esa forma para delimitar, ¿no?, cualquier vicio procesal que no permita un pronunciamiento válido sobre el fondo. Luego viene la invitación a proponer puntos controvertidos. El juez invita a las partes a que planteen sus puntos controvertidos, y él finalmente será quien establezca cuáles van a ser los puntos que serán materia de prueba. Da lugar ello propiamente al saneamiento probatorio, que es la calificación y evaluación del material probatorio que va a ser finalmente actuado en el proceso. Y luego viene la convocatoria a la audiencia de pruebas, o si en el caso no hubiera medios probatorios pendientes de actuación, ¿no?, como sería prueba documental, se procede al juzgamiento anticipado del proceso. Avanzamos. La audiencia de pruebas. En la audiencia de pruebas, ¿no?, contamos con una serie de aspectos importantes, ¿no? Se va a llegar siempre a la audiencia de pruebas con ya las pericias, los documentos, los informes, las exhibiciones estarán ya incorporadas al proceso. Y la actuación será grabada de acuerdo al artículo 204 del Código Procesal Civil, ¿no? En la audiencia de pruebas, que se va a llevar paso a paso de manera ordenada, el juez realiza propiamente la labor de director del proceso y permite a las partes que actúen, digamos, oralmente, ¿no? Las testimoniales, declaraciones de parte, aclaraciones o ratificaciones de las pruebas periciales, como también se puede disponer la prueba de oficio, serán llevadas a cabo en la audiencia de pruebas. Avanzamos. La audiencia de pruebas se desarrolla, como ya señalamos, de acuerdo al Código Procesal Civil y las reglas generales aplicables a las audiencias, tanto de la audiencia preliminar que corre en el reglamento que venimos nosotros señalando. Y es así que en el reglamento se han fijado algunos aspectos esenciales que voy a destacar. Primero, que en el caso de la ausencia de uno o más testigos, no suspende la audiencia, ¿no? Se puede prescindir de las testimoniales ofrecidas previa consulta que hace el juez a las partes. De otro lado, dice el reglamento que en los procesos de prescripción adquisitiva de dominio se puede prescindir también de las testimoniales, ¿no?, cuando se haya llevado a cabo de un mínimo legal de 3 testimoniales. En caso contrario,
se convoca nueva audiencia para recabar la declaración del testigo ausente. Y otro aspecto interesante, propio de la oralidad, es que los peritos y testigos ingresan a la sala de audiencias cuando el juez lo disponga y permanecen durante toda la diligencia. Finalmente, antes de declarar la conclusión de la audiencia, el juez concede la palabra a los abogados de las partes para el informe oral, que es el alegato de clausura. El alegato de clausura en materia civil es aquel acto a través del cual los abogados de las partes van a hacer una rememoración de toda la prueba actuada y las conclusiones que ellos tienen, que es lo que se ha cumplido. Hablarán evaluando todo lo que ha sido objeto del proceso a través de la audiencia de pruebas. Mientras que en el alegato de apertura se plantea una teoría del caso y se habla de lo que se va a probar, ¿no? Se habla en sentido de futuro, mientras que en el alegato de clausura se habla sobre lo que ha ocurrido ya. Avanzamos. Es posible que también fuera necesario absorber observaciones de los peritos, ¿no? Los peritos que realizan su informe o dictamen pericial, para efecto de esclarecerlo, son citados a audiencia y es allí donde harán las soluciones a las preguntas que le haga el juez. Las partes y los testigos también pueden declarar, ¿no? Como también la confrontación prevista en el artículo 209 del Código Procesal Civil. Finalmente, se va a dar los alegatos, a lo que hemos denominado pues alegatos de clausura. En el marco de la audiencia de pruebas, vemos a un juez dinámico, activo, muy atento, que actúa directamente con las pruebas admitidas en el proceso. De tal manera que este acervo que va él a asumir durante el desarrollo de la audiencia, le va a permitir tener un conocimiento vivo, presente, lo cual podría permitirle que dicte sentencia inmediatamente. De lo contrario, es posible que lo haga en un lapso de 15 días, ¿no? El juez finalmente señalará el plazo en que dictará sentencia. En los casos sencillos, estoy seguro que lo puede hacer de inmediato. Avancemos. En este marco, resulta obvio que los abogados van a tener que aprender técnicas y destrezas en litigación oral, ¿no? Y estas técnicas y destrezas es la manera como llegar al convencimiento del juez de que su teoría del caso es la verdadera. Se va a tener que preparar a las partes, a los testigos y peritos para el examen directo y el contraexamen. El examen directo que implica presentar preguntas abiertas para que el declarante se explaye, preguntas cerradas para que conteste directamente sí o no, sugestivas, que en cierta manera no están permitidas, y menos las preguntas capciosas, ¿no? Que pueden ser objeto de las objeciones que podría plantear la parte contraria. Vemos pues una dinámica, ¿no? Una dinámica importante que va a darle mayor posibilidad de acierto en las decisiones judiciales. Y es así que podemos señalar que el proceso oral nos brinda una nueva forma de caminar el proceso civil. Es con la misma normatividad procesal que se ve, digamos, relevada con el empuje y decisión de los jueces para acelerar los procesos. Avancemos. El derecho a probar. En este marco, ¿no? ¿Qué es el derecho a probar? La prueba es el fundamento esencial del proceso. ¿Probar o no probar? Esa es la cuestión. ¿Y por qué decimos que el derecho a probar es un derecho fundamental? Porque forma parte del derecho al debido proceso. Está enmarcado dentro del derecho al debido proceso y el derecho a la tutela judicial efectiva, según la sentencia expedida por el Tribunal Constitucional en el famoso caso Magali, que vamos a ver en una diapositiva más adelante. Podemos ubicarlo, a pesar que no está legislado propiamente, lo podemos encontrar como parte integrante, ¿no? Regulado
en el artículo 139, inciso 3 de la Constitución Política. Avancemos, por favor. El derecho a aprobar tiene 5 elementos importantes, ¿no? Y es muy posible que algún estudiante que me esté viendo pueda, ¿no?, coger este tema como un tema para su tesis de grado. Puede ser interesante. ¿Qué comprende el derecho a la prueba? Como derecho fundamental que se encuentra integrado dentro del derecho a la tutela jurisdiccional efectiva y el derecho al debido proceso, cuenta o tiene 5 elementos fundamentales. Primero, el derecho a ofrecer determinados medios probatorios, aquellos que considere la parte que deben presentarse para para demostrar los hechos que presenta. El derecho que se admitan los medios probatorios. El derecho que se actúe en los medios probatorios. Trata no solamente de ofrecer, sino que al momento de ofrecerlos y admitirlos, pues se tienen que actuar. Que si no se actúan, es lo mismo que nada. El derecho a asegurar los medios probatorios y la actuación, efectivamente, de estos medios probatorios y el derecho a que se valoren los medios probatorios. Son 5 aspectos fundamentales que surgen del derecho a probar. Avancemos, por favor. El debido proceso legal, el due process of law norteamericano, tiene su máxima expresión cuando señalamos que el derecho a probar tiene un carácter de derecho fundamental. Pero algunos dirán, no está regulado en la Constitución. Claro, no está regulado de manera expresa, pero implícitamente sí lo encontramos, ¿no?, en la Constitución Política, cuando se regula el derecho al debido proceso y el derecho a la tutela jurisdiccional efectiva. El derecho a probar es un derecho que tiene toda persona a que en cualquier tipo de proceso, ya sea judicial, administrativo, privado, ¿no?, un arbitraje, por ejemplo, que se desarrolle con respeto a garantías mínimas que aseguren un resultado justo. ¿Y cuáles son esas garantías mínimas, ¿no? El derecho a poder demandar, el derecho a poder contestar la demanda, el derecho a poder ser oído, ¿no?, el derecho a presentar los medios probatorios necesarios, el derecho a impugnar aquella decisión que no sea favorable a la persona. Ellos finalmente constituyen garantías mínimas dentro del macro proceso que es justamente la macro garantía que es el debido proceso. Un elemento esencial es el derecho a probar. No habría debido proceso si no se permitiera a la persona que pueda presentar sus medios probatorios de un proceso y que estos no sean propiamente actuados o siendo admitidos no sean valorados. Avance, por favor. Ahí tenemos el caso Magali Medina. En el caso Magali Medina, expediente 6712-2005, habeas corpus del Tribunal Constitucional del año 2005, se señala en el fundamento 13º que el derecho a probar es uno de los componentes elementales del derecho a la tutela procesal efectiva. Constituye un elemento implícito de tal derecho, por ello es necesario que su protección sea realizada a través del presente proceso constitucional. Están las bases del Tribunal Constitucional, muy bien ha delineado pues, la importancia que tiene el derecho a probar. Avancemos. ¿Y qué es la prueba? Alberto Inostroza Mínguez, distinguido procesalista, señala que la prueba en sentido amplio puede ser entendida como aquel medio útil para dar a conocer algún hecho o circunstancia. Medio útil para dar a conocer algún hecho o circunstancia. A través de ella el juez adquiere el conocimiento de la realidad y no de las afirmaciones de las partes, que bien pueden ser expresadas sin que estén acompañadas de prueba alguna que las sustente. Dos aspectos esenciales en el concepto de Alberto Inostroza son el hecho de que es un medio útil para que se conozca algún hecho que se ha producido en el mundo, ¿no?, una circunstancia que se ha dado. A través de ella el juez adquiere el conocimiento de la realidad. Esto es, el juez actúa como un historiador.
porque evoca hechos del pasado que le traen las partes. Las partes presentan los hechos, pero los hechos se han producido en el mundo. Al respecto, el distinguido profesor colombiano Hernando Davis Echandía, en su famoso Tratado de las Pruebas Judiciales, tal vez el mejor libro de derecho probatorio que existe actualmente en el mundo, señala el querido maestro colombiano, ya fallecido hace más o menos 20 años, pero cuya obra sigue viva y latente en toda su extensión y dimensión. Dice él, ¿qué es lo que se prueba? ¿Hechos, afirmaciones o afirmaciones sobre hechos? Y dice él, los hechos se han dado en el mundo. Los hechos no se prueban porque ya se han dado en el mundo. Las afirmaciones se pueden dar en un sentido u otro. La persona puede afirmar un hecho, pero su afirmación como tal debe estar relacionada con lo que es objeto de la controversia. Por lo tanto, las afirmaciones pueden ser elásticas, pueden ser, digamos, afirmaciones cortas o largas, o en cierta manera afirmaciones tendenciosas. Por lo tanto, las afirmaciones no se prueban. Las afirmaciones sobre hechos, eso es lo que se prueba. La afirmación que trae el abogado de que tal hecho se produjo debe estar corroborada con medio probatorio. Consecuentemente, la prueba va a permitir que las afirmaciones de las partes pues sean demostradas, ¿no? Eso es lo que en el fondo se destaca del concepto que es la prueba. Avance, por favor. Avance más aún. Avance. Tal vez regrese un poquito. El concepto del maestro Valentín Serra Domínguez, profesor español, nos diga algo más de lo que acabamos de distinguir. La finalidad de la prueba. Más que alcanzar la verdad material o la indagación de la realidad de la que versa una litis, es formar el juzgador convicción sobre las alegaciones que las partes afirman son situaciones ciertas y concretas. Efectivamente, Valentín Serra Domínguez destaca pues que el juez va a tomar convicción, es decir, va a tener certeza sobre las afirmaciones que hacen las partes a través de la prueba, ¿no? Entonces, ello nos permite recordar también un viejo concepto de la prueba, que es el que consideramos el más claro que se ha dado en el mundo, ¿no? A través de las partidas de Rey Alfonso el Sabio. En la sexta partida, Rey Alfonso el Sabio señalaba, prueba, ¿no? La prueba es el averiguamiento hecho en juicio en razón de una cosa que nos es dudosa. Averiguamiento en un español castizo, obviamente, estoy tratando de actualizar ese lenguaje castizo, ¿no? Que obra en las partidas del rey Alfonso el Sabio. Prueba, ¿no? Es averiguamiento hecho en juicio de una cosa que es dudosa. ¿Duda de quién? Del juez. Consecuentemente, esa duda del juez es la que va a ser finalmente objeto de demostración. Y finalmente le va a dar al juez la convicción de la que habla Serra Domínguez. Avancemos, por favor. ¿Cómo distinguimos prueba de medio probatorio? La prueba son razones que conducen al juez a adquirir certeza. Y el medio probatorio son los instrumentos empleados por las partes. Y ante ello decimos, ¿y la fuente de prueba? Ah, la fuente de prueba es aquello que se da antes del proceso, ¿no? La fuente, digamos, es decir, es algo que nace con anterioridad al proceso. Si se produce una disputa en la calle entre dos personas y como producto de esta disputa hay una agresión física y pasa una persona, esa persona en ese momento es una fuente de prueba. Pero cuando sea citada al proceso como testigo, va a ser un medio de prueba. Entonces, siempre hablaremos de fuente de prueba como algo que es anterior, es un antecedente, ¿no? En el ejemplo que ponemos en la diapositiva, en un arrendamiento, un contrato de arrendamiento, el contrato es el medio probatorio de la existencia del contrato de arrendamiento.
Y las afirmaciones en la declaración o sobre el documento, ¿no? Propiamente nos llevan, digamos, a la fuente, ¿no? Que en este caso va a ser la prueba. Avance, por favor. Avance, avance. Carga de la prueba. En la carga de la prueba, que es un tema que merece, digamos, un tratamiento mucho más amplio, tengan en cuenta ustedes que es sintetizado propiamente la ponencia hoy día, básicamente centrando en la oralidad, pero no podía dejar de lado algunos aspectos esenciales. La carga de la prueba merece una conferencia completa, pero vamos a sintetizarla de esta manera. La carga de la prueba, ¿no? Es el imperativo. Vamos a basarnos para ello en el profesor alemán James Goldschmidt, ¿no? En su famoso libro La situación jurídica. La situación jurídica procesal. James Goldschmidt señala que la carga de la prueba es un imperativo del propio interés, que tiene la parte y que se resuelve en una necesitas. Carga no es lo mismo que obligación. Mientras que la carga es un imperativo del propio interés de la parte, de demostrar lo que señala. Si es que no lo hace, se perjudica ella sola. En cambio, la obligación es un concepto civilístico. La carga es procesal, la obligación es civilística, ¿no? De derecho, digamos, civil, en la cual, si es que el deudor no paga, se perjudica el acreedor. Siempre habrá una relación, ¿no? Bilateral. La carga es unilateral. Consecuentemente, cuando hablamos de carga de la prueba, estamos indicando quién es el que debe probar. Debe probar el que afirma de hechos. El que afirma los hechos debe probar. Pero también debe probar el que contradice. Cuando hay alguien que contradiga, ¿no? Y alegue nuevos hechos, estos nuevos hechos serán pues materia de prueba. Ello es la carga de la prueba. Y la inversión de la carga de la prueba es cuando la necesidad de probar se desplaza del titular hacia el otro sujeto. Muy bien. Avancemos, amigo. Los medios probatorios. Típicos, atípicos y los sucedáneos. Esto también merece una conferencia completa. Vamos a hacer una síntesis rápida para ustedes, ¿no? A efecto de escuchar lo que me interesa a mí, las preguntas que ustedes puedan formular. En cuanto a los medios probatorios, avance por favor. Están descritos en el artículo 192 los medios probatorios típicos: declaración de parte, testigos, documentos, pericia e inspección judicial. Avance. En la declaración de parte, ¿no? Hay que destacar que está regulada del artículo 213 al 221. Es personal, es directa y sobre todo que quien lo haga debe hacerlo aceptando aquellos hechos, ¿no? O negando aquellos hechos que le constan, ¿no? Que forman parte de su experiencia personal y que le conciernen propiamente. Avance. Distinto es con la declaración de testigos. En la declaración de testigos es un tercero quien actúa. Los artículos 222 al 232 regulan que es una declaración jurada o bajo promesa, según fuera el caso. Si es un católico, prestará juramento. Si no lo es, simplemente va a prometer decir la verdad. De no hacerlo, se le indica de que puede ser procesado penalmente por delito contra la imitación de justicia. Perjurio. Es un tercero que brinda su colaboración brindando los conocimientos sobre hechos ventilados o no en el juicio, ¿no? Su relato tiene que ser objetivo, no puede haber allí, digamos, ningún recojo de sus experiencias particulares, sino lo objetivo propiamente que conoce él, nada más. Avance, por favor. Los documentos. La prueba documental constituye un medio declarativo y representativo en el cual se lleva la representación del pensamiento
a través de grafías o a través de escritos o a través de discos, a través de documentos, ¿no? Y como tal, tiene una característica importante la prueba documental, que es preconstituida al proceso. Para su validez, debe ser preconstituida al proceso. Avancemos. La pericia, ¿no? La pericia constituye aquella actividad que realiza un experto en determinada arte, ciencia o profesión, que brinda una información importante al juez. Es una consulencia técnica que le brinda al juez información acerca de aspectos particulares que tienen que ver con la ciencia, con el oficio, con el arte o con la técnica. El juez, se ha dicho mucho que es un perito de peritos, ¿no? En el fondo, el juez puede tener conocimientos generales de medicina, de psicología, de repente de contabilidad, pero son conocimientos generales. Por eso se requiere la presencia de un experto que va a servir de ayuda al juez, ¿no? Obviamente el juez, una vez que recibe el dictamen pericial, va a someterlo a las preguntas del caso, va a someterlo a las evaluaciones que fueran necesarias para finalmente decidir si lo acepta o no. Avancemos, por favor. La inspección judicial, antes llamada inspección ocular. Hoy en día se conoce como inspección judicial, prevista en el artículo 272 al 274 del Código Procesal Civil, y permite al juez que a través de sus propios sentidos pueda llevar, digamos, a cabo un desarrollo de lo que observan sus sentidos, ¿no? In situ, ¿no? Para analizar estructuras, analizar zonas, ruidos, inmuebles, bienes muebles o inmuebles, ¿no? Avancemos. En cuanto a los medios probatorios atípicos, el artículo 193 señala que son, primero, son todos aquellos que no están previstos en el 192. Y son auxilios técnicos o científicos que permiten lograr la finalidad de los medios probatorios. Es decir, la finalidad de los medios probatorios, que no es otra que producir certeza en el juez respecto de los puntos controvertidos y fundamentar sus decisiones. Se actúan y aprecian por analogía con los medios típicos y con arreglo de lo que el juez disponga. Avance, por favor. Avance. Los medios probatorios atípicos han sido pensados con un carácter de futuro, ¿no? La reconstrucción de los hechos, la huella dactilar, los sucedáneos de los medios probatorios son medios probatorios atípicos que no están previstos. Por ejemplo, el dron. ¿Quién pensaba cuando se dio el Código Procesal Civil que iba a existir, digamos, el dron como un instrumento, ¿no?, que vuela dirigido, digamos, por control remoto y que puede brindar información? O aquella información que ponemos en la nube a través de nuestros celulares, ¿no? Entonces constituyen ellos medios probatorios atípicos que no estaban regulados en el Código Procesal Civil. Avancemos, por favor. Y los sucedáneos de los medios probatorios. Cuando los medios probatorios, ¿no?, típicos o atípicos, son insuficientes o es necesario complementarlos, es entonces el momento en que hay que aplicar los sucedáneos de los medios probatorios, como auxilios técnicos establecidos por la ley o asumidos por el juez. Ayudan a corroborar, a complementar y a sustituir el valor o alcance de esto. Principalmente son los indicios y las presunciones. Avance. Avance, por favor. Avance, avance. Los indicios. ¿Qué son los indicios? Los indicios son huellas, rastros, vestigios que se encuentran, ¿no?, que debidamente comprobados nos pueden llevar a traer una inferencia, a tener un conocimiento, partiendo de un hecho conocido a otro hecho que desconocemos, pero que queremos conocer. Para ello, avance, por favor. Los indicios tienen que ser graves, plurales, precisos y concordantes, ¿no?, necesariamente, para los efectos de que pueda
servir, ¿no? De base. Avance, por favor. Davis Echandía, el distinguido maestro colombiano al que nosotros siempre acudimos en materia de prueba, señala que son indicios cualquier hecho conocido o una circunstancia de hecho conocida, del cual se infiere por sí solo o conjuntamente con otros la existencia o inexistencia de otro hecho desconocido mediante una operación lógica basada en normas generales de la experiencia o en principios científicos o técnicos especiales. En este concepto de Echandía destaca la importancia de que los indicios permiten llevar, partiendo de un hecho que se conoce, a otro hecho que se quiere conocer. Y es que son circunstancias que se dan de manera eslabonada, como en cadena. El indicio 1, el indicio 2, 3, 4, 5, el indicio 10, todos llevan, unidos, nos llevan a determinada posición, que es finalmente lo que queremos conocer. Avance, por favor. Y en este papel, avance, avance. Ingresamos, avance, por favor. Ingresamos a las presunciones. Avance las presunciones. Las presunciones, tomando como base aquellos hechos indicadores, las presunciones son razonamiento lógico-crítico, mientras los indicios son hechos y son, digamos, vestigios, ¿no? Son situaciones que encontramos en lo fáctico que nos permiten llegar a un hecho que queremos conocer. Las presunciones originan un razonamiento lógico-crítico, que van de lo general a lo particular o de lo particular a lo general, razonamientos inductivos o deductivos, ¿no? Parten de uno o más hechos indicadores y nos lleva a la certeza del hecho investigado. Quiere esto decir que los indicios nos pueden llevar claramente a presunciones, sin duda. Ahora bien, en materia de presunciones, nosotros tenemos las presunciones legales y la judicial. La presunción legal, avance, la presunción legal puede ser presunción juris et de jure y también la presunción juris tantum. Vaya avanzando, por favor. La presunción juris et de jure es aquella, avance hasta la presunción juris et de jure. Avance, avance. Ahí está. La presunción legal absoluta o juris et de jure es aquella que permite, digamos, que se tiene por cierta mientras no se demuestre lo contrario. Es absoluta porque no admite prueba en contrario. Ejemplo, se presume que todos conocen el contenido de la ley. ¿Es verdad? Desde el momento en que se promulga la ley, todos la conocen. Nadie puede decir, no, yo no conocía esa ley. ¿No? Yo no conocía, pues eso es absurdo. Esa presunción permite establecer un hecho que es incontrastable. Mientras que la presunción juris tantum, avance, es aquella que sí admite prueba en contrario. Se tiene como cierto un hecho mientras no se demuestre lo contrario, ¿no? La carga de la prueba se invierte en favor del beneficiario de la presunción, ¿no? El beneficiario de la presunción debe acreditar la realidad del hecho que le sirve de presupuesto. Se presume que el hijo nacido dentro del matrimonio tiene por padre al marido. Esa es la presunción. Se presume que el hijo nacido dentro del matrimonio tiene por padre al marido. ¿Y qué sucede si es que le realizamos una prueba del ADN y descubrimos que no tiene los genes del presunto padre? Entonces, esa presunción legal se ve destruida justamente por la aplicación del medio de descarte de la paternidad, que en este caso sería la prueba del ADN. Entonces, la presunción legal relativa establece un hecho que legalmente se va a tener por cierto mientras no se muestre lo contrario. Avancemos. Ingresamos a las presunciones judiciales. Avance, por favor. Ahí está. La presunción judicial, ¿no? O presunciones hominis, como lo llama el distinguido profesor Davis Echandía. La presunción hominis o presunción judicial es aquella basada en el razonamiento lógico crítico del juez. Se basa en su regla de experiencia, en su conocimiento y parte sobre hechos debidamente acreditados en un proceso. El juez presume contra la actuación de las partes. Avance, por favor.
regrese ahí. Considera la existencia de un hecho como probable, ¿no? El magistrado recoge la información del expediente y se va formando en él presunción, digamos, que va a ayudarlo finalmente a resolver. Y finalmente, llegamos ya al final. Avance, por favor. Avance. A la presunción y conducta procesal de las partes. El juez, de acuerdo al artículo 282 del Código Procesal Civil, puede extraer conclusiones en contra de los intereses de las partes. ¿En qué casos? ¿Cómo así? Es cuando la conducta de las partes que asumen el proceso se ve seriamente comprometida con el desarrollo del mismo. Es lo que algunos en la doctrina lo conocen como el abuso del proceso civil, ¿no? El demandado pretende dilatar el proceso de manera ostensible, se nota sus escritos entorpecedores, nulidades basadas en supuestos que no tienen ningún sentido. Si se manifiesta ello notoriamente en la falta de cooperación para lograr la finalidad de los medios probatorios, entonces nos encontramos frente a una conducta negativa que el juez debe necesariamente advertir y puede extraer conclusiones que van en contra de los intereses de las partes. Por ejemplo, cuando no contesta a la demanda y se declara rebelde, ¿no? O cuando no cumple con un mandato del juez, ¿no? Actúa de manera tal que groseramente, ¿no? Falta cooperación con la finalidad de los medios probatorios. Es allí donde se aplica el artículo 282 en la presunción y la conducta procesal de las partes. Muy bien, señores. Con esto estamos ya finalmente concluyendo nuestra exposición del día de hoy, ¿no?